minutitos más, muchachos, y pasamos de lista a ver quiénes más entran. Muy bien, vamos a pasar a la lista con las personas que estén y vamos a empezar con lo que viene siendo las sumas de Riemann. Hoy vamos a estar viendo las sumas de Riemann, muchachos. Vamos a estar trabajando con esto y vamos a estar aproximando lo que viene siendo los valores, ¿ok? De unas áreas. Más que aproximarlas, las vamos a llegar a calcular al 100%. Como estaban preguntándome algunos, realmente las sumas de Riemann sí están medio pesaditas, así que hay que recordar límites. Que nada más espero que todos recuerden límites al 100% y más los límites al infinito. Vamos a ver, voy a proyectar. Se está trabando esta cosa, está raro. Bien, me dicen cuando se puede ver en pantalla completa. Ya. Muy bien. Tenemos lo que viene siendo área de una región plana. Ayer, si no me equivoco, copiaron lo que les dejé, que viene siendo las fórmulas de las sumas notables. Nada más me lo confirman que hoy nos vamos a servir. Sí, profe. Perfecto. Eso nos va a servir demasiado el día de hoy, ¿ok? Así que vamos a tener muy en cuenta eso en el momento que estemos utilizando los límites. Veamos, las áreas de una región plana. Como comentamos, hoy vamos a ver un método para calcular las áreas de regiones planas que no necesariamente son de figuras comunes. Originalmente, el concepto de área bajo la curva o área de una región en matemáticas se utilizaba de esta manera. Por ejemplo, supongamos la función f de x igual a x y supongamos que queremos determinar el área de una región que se forma de x igual a 0 hasta x igual a 4. Si graficamos esto, lo que se estaría formando sería esta región. Como dice de x igual a 0 es desde acá y de x igual a 4 es hasta acá. Cuando tenemos una región de este estilo, siempre debemos calcular el área considerando al eje X. O sea, quiere decir que todo lo que está por encima de esto, entre esto, ¿por qué entre esto? Porque esta es la función X igual a 4. Este punto de acá es la función X igual a 0, o sea, estaría formándose como que dice esta recta. Y la función f de x igual a x sería esta. ¿Ok? Y nos damos cuenta que en este caso, en este ejercicio, se está formando una figura geométrica conocida. ¿Okay? Sería muy tonto preguntar, pero de todos modos vamos a preguntar, ¿qué figura es, muchachos? Un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo donde puedo notar que tengo la base y la altura. De hecho, mi base vale 4, si me fijo, y mi altura también vale 4. Entonces, si yo quiero buscar el área de esta región, yo simplemente calculo por medio de mi fórmula, base por altura entre 2. 4 por 4 entre 2. Y esto es igual a 16 entre 2 y esto es igual a 8. Wow, listo, se acabó. Qué bonito es el mundo. Pero realmente el problema es que aquí fue una función lineal que se formó junto con otras funciones que vienen siendo lo que se le conoce como los límites. Estos valores, muchachos, que ven acá se les conoce como límite inferior y este como límite superior. Nosotros no lo vamos a manejar tanto como límite inferior o superior, solamente vamos a decir los extremos o los límites, pero lo que debemos considerar es que siempre el valor más pequeño se le considera A. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Y al valor más grande siempre se le considera B.
Repito, ahorita va a ver a qué me refiero de por qué les llamo A y B. Realmente vienen del intervalo AB. ¿Ok? Vamos a hacer este pequeño énfasis porque después lo vamos a ver de dónde va a estar apareciendo ese AB. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Vimos que en este caso está muy sencillo calcular el área, casi ni hicimos nada. ¿Dudas? ¿No? Perfecto. Muy calladitos. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Tenemos el concepto como conocemos de área, pero el problema es cuando se nos aparece algo que no es tan sencillo de calcular. Supongamos la función x cuadrada. Si yo trato de meter lo que viene siendo un triángulo en la función, me doy cuenta que hay un gran problema. Cuando calculo el área del triángulo, estoy calculando, aparte, esta área que no me interesa. Toda esta área no me interesa. Y no es como que digas, pues la trazas otra recta acá, derechita, y ya está. Porque a fin de cuentas va a haber un espacio que va a sobrar o va a haber espacios que van a empezar a faltar. O va a sobrar o voy a poner de más. Ese es el problema cuando utilizamos figuras geométricas conocidas. Entonces debemos de entrar a un campo un poquito más complicado. Como comento, no es tan sencillo calcular el área si queremos solamente, vamos a decirlo así, encajar la imagen con alguna figura geométrica que conozcamos. Y es donde viene el concepto de suma superior y suma inferior. De una vez les comento, la suma superior tiene la idea de que los rectángulos sobresalgan. Ahí te vamos a ver. Todo lo que nos dice acá, supongamos que tenemos una función f de x igual a lo que viene siendo x cuadrada. Aquí está. Esta es mi función f de x igual a x cuadrada. ¿Se puede ver, muchachos? Sí, sí, sí. Supongamos que vamos a calcular el área de la región comprendida de 0 a 2. ¿Ok? Bastante sencillo, de 0 a 2. O sea, de este punto de x igual a 2, de x igual a 0, hasta x igual a 2. Quiero calcular toda esta área de esta región. Ahora, si yo quiero calcular eso, existen dos maneras. Algo que se le conoce como suma superior, que es agregar rectángulos, pero que se salgan de la figura. ¿Ok? La idea de esto es que mientras más yo aumente los rectángulos, fíjense que el área es 3.75, mientras más yo aumente los rectángulos, más se aproxima el área. Entonces, lo que estoy haciendo cuando estoy calculando, digamos, en 4 rectángulos, veo que tengo un área que es más grande, 3.75. La suma superior al momento de meter más rectángulos, reduzco mi área porque cada vez se aproxima a la real. En cambio, la suma inferior, por ejemplo, quedan rectángulos por debajo. Cuando yo aumento los números de rectángulos, se acerca más al área. Como quien dice, aumenta. Cuando con la suma superior obtengo un valor mayor que luego se reduce al real. Con la suma inferior obtengo un valor menor que luego aumenta a ser el real. ¿Okay? ¿Se entiende este concepto de qué es lo que hacen las sumas superiores e inferiores? ¿Sí o no? Hacen que se aproxime, ¿no? Hasta el momento sí, solamente son aproximaciones. ¿Hasta aquí alguna otra duda, muchachos? Muy bien. ¿Y cómo hacer esto? Ya vimos que aquí en la computadora se forman súper fácil lo que viene siendo los rectangulitos. Ya vemos que tenemos aquí los rectángulos, se forman muy fácilmente, pero ¿cómo los hacemos? Bueno, hay un proceso que es el siguiente. Primero yo defino lo que viene siendo el lugar de donde voy a estar integrando. Por ejemplo, yo ya tengo que va a ser de 0 a 2. ¿Ok? Repito, ya sabemos que es de 0 a 2, es lo que estamos viendo. Es la función f de x igual a x cuadrada. El primer valor, el más pequeño, siempre va a ser a, como les comento, y el más grande siempre va a ser b. Y vamos a ver, dependiendo de la cantidad de rectángulos que yo quiera, a este le voy a llamar n, que va a ser igual a la cantidad de rectángulos.
Si yo quiero entonces encriptar, o mejor dicho, meter o dibujar, como lo quieran decir, lo que viene siendo unos rectángulos dentro de mi figura, yo tengo que aplicar este tipo de fórmula. ¿Ok? Donde, por ejemplo, si queremos calcular 4 rectángulos, yo simplemente digo, delta X va a ser igual a B menos A entre N. Y esto va a representar la longitud de la base de cada rectángulo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas, muchachos? ¿Ninguna? O sea, que va como que a subdividir todo el área, ¿no? Efectivamente, lo va a dividir en este caso, como yo quiero 4 pedacitos, en 4 pedazos. Ahora, ¿cómo puedo saber cuál es yo ya sé cuál es la longitud de cada lo que viene siendo mis pedacitos. Vamos a ver a qué me refiero. Si yo tengo 4, en este caso, yo ya sé cuánto vale esto, cuánto vale esto. Notemos que aquí son los valores de X y aquí son los valores de Y, las alturas. Las Y son las alturas de lo que viene siendo mis rectangulitos. Si yo quiero saber cuál es la altura de mi rectángulo, yo siempre debo hacer esto, f de x igual, y aquí tengo que poner el valor extremo, así se le conoce, valor extremo de mi rectángulo. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la altura de este rectángulo, yo no tengo que calcularlo de acá, tengo que poner el valor de este punto, pongo f de 2, y esto pues es 2 al cuadrado. Entonces me dice que mi altura es 4. ¿Okay? Eso es algo muy importante cuando estemos trabajando lo de las alturas. Yo repito, si quiero calcular las alturas de un rectángulo que estoy formando acá, tengo que agarrar el valor extremo. Siempre tengo que agarrar prácticamente el valor derecho. ¿Okay? Repito, el derecho. El izquierdo no, porque el izquierdo me va a dar el valor de la altura del rectángulo anterior, porque aquí estamos trabajando sumas superiores. Repito, vuelvo a repetir eso, nosotros vamos a utilizar solo sumas superiores, no vamos a utilizar las inferiores, ahí sería al revés y es otro proceso. Con que aprendamos la suma superior es importante, con eso basta. Entonces nosotros siempre que vamos a querer encontrar la altura por medio de evaluar este punto. Si yo, por ejemplo, quiero el de acá, ya sé que vale 1.5, entonces pongo f de 1.5 igual a 1.5 al cuadrado. Y esto me va a dar la altura de este rectángulo. Y lo podemos ver en GeoGebra. Vamos a ver. Tenemos aquí 4 rectangulitos. Si yo quiero poner la función, quiero saber la altura de f evaluada en, supongamos de 1.5. Boom. Enter me arroja. Es igual a 2.25 la altura. Vamos a ver si es cierto. Y igual a 2.25. Efectivamente. Nos queda que es la altura de este rectángulo. Si yo quisiera el de acá abajo, bueno, pues pongo f de 1. ¿Okay? F de 1. Y boom, me queda que lo que viene siendo su altura vale 1. Entonces vamos a checarlo con Y. Y igual a 1. Efectivamente, me queda su altura. Esto no es necesario hacerlo, solamente estoy mostrando lo que repito, cómo se está utilizando y buscando las alturas de los rectángulos. Todo esto de la computadora no es necesario hacerlo, solamente es para que podamos corroborar los datos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? Perfecto. Como dijo el compañero, realmente cada vez que estemos agregando más y más rectángulos, vamos a ir acercándonos cada vez más al valor real del área. El detalle es que ni porque pongamos 1000 valores, o sea, 1000 rectángulos, como vimos el día de ayer, sigue siendo ¿cómo se llama? El valor aproximado, o sea, no es el área real. Entonces, para eso necesitamos utilizar lo que viene siendo el concepto de los límites. Y es donde viene, en este caso, las sumas de Riemann. Como menciono acá, yo necesito ahora tratar de imaginarme que mis bases van a ser infinitamente pequeñas porque voy a agregar un número infinito de rectángulos. Entonces, si yo agrego un número infinito de rectángulos al punto de que mis bases sean infinitesimalmente pequeñas, ya mi área se va a convertir en la real, porque estoy tendiendo al infinito lo que viene siendo las áreas de las bases. Y muchos pensarían, pero maestro, si no hay una longitud en la base, pues no tiene lógica calcular la altura.
Es que realmente esto va más allá de la lógica porque pues es algo que conceptualmente tiene la lógica. Estás agregando infinitos rectángulos. Que la base de cada uno de los rectángulos sea demasiado pequeña no quiere decir que no se pueda calcular. Cada área de cada rectangulito va a ser muy pequeña. Pero al sumar todos estos pero muy pequeños resultados de manera infinita, se hace una suma infinita que me da como resultado un valor, se puede decir en concreto, un valor finito. Esto se debe, muchachos, como les digo, es algo más teórico esto se debe, muchachos, a que prácticamente quiere decir que mi integral converge. ¿A qué se refiere esto que converge? Que llega a ser un valor, da como resultado un valor. Si fuera divergente, es porque no es una curva cerrada. Y por allá en su investigación lo dijeron. Una de las maneras para poder aplicar las sumas de Riemann es que sean funciones continuas. Al ser funciones continuas son funciones derivables. Al ser funciones derivables son funciones integrables. Y al ser funciones integrables nosotros podemos calcular las sumatorias de Riemann. Es por eso que nos dan como valor un número finito. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Sé que es mucha información porque es algo más teórico. En la práctica hay de dos. O de plano le entienden más o de plano ahí quedan. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Por ahora no, maestro. Perfecto. Vamos a ver las sumas de Riemann. Nosotros vamos a ver una serie de pasos, muchachos, que necesito que los hagan y los apunten en ese orden. Ahorita les voy a explicar qué significa cada uno de los pasos y vamos a ver un ejemplo de cómo utilizarlo. Primero lo voy a poner los pasos tal cual, de manera abstracta, y ya luego vamos a volver a ver los pasos, pero ya con un ejemplo. ¿Okay? En sus tareas quiero que lo hagan con todos los pasos, para que de ese modo pueda pues calificarlos de manera correcta y de ese modo pueda checar en qué paso están fallando, porque ahí te lo voy a mencionar. Si, por ejemplo, fallan en el paso 3, quiere decir que no saben álgebra. Si fallan en el paso 4, quiere decir que no saben límites. Entonces, ahí es donde me voy a estar dando cuenta en qué parte están fallando y qué es lo que les hace falta dominar. Es por eso que es importante, repito, estar poniendo todos los pasos. Vamos a ver. Primero, la definición de la suma de Riemann. La definición de la suma de Riemann me está diciendo que al momento de hacer una sumatoria infinita con lo que viene siendo una cantidad infinita, por así decirlo, de rectángulos, voy a obtener lo que viene siendo un área donde va a empezar siempre desde el punto A hasta el punto B y tiene que ser un intervalo cerrado. Si yo tengo una función con un intervalo abierto, ¿okay? Si tengo un intervalo abierto, no voy a poder calcular el área. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Y qué pasaría si fueran abiertos? O sea, no se podría realizar. No se puede por el simple hecho de que estás calculando algo infinito. Imagínate, si tienes, por ejemplo, una figura, ¿okay? Y quieres calcular el área de acá hasta acá, el problema es de que tú piensas, sí voy a calcular solamente esta área, pero no, como tiene un hueco, va a empezar a tratar de calcular tus sumas de Riemann todo, y luego se va a ir expandiendo a todo lo de arriba. Y como lo de arriba es infinito, ya tienes una suma que va a dar algo divergente, o sea, no nos va a apuntar a un valor real, entonces no va a funcionar. Ahí nos estaría inventando un resultado aproximado, ¿no? No, nunca vas a poder, te va a dar infinito. Ah, ya lo entendí, ya lo entendí. Es como si fuera una grieta y es allá a su Efectivamente, lado. me dicen cuando vayan terminando.
¿Me avisan cuando terminen de copiar, muchachos? De mi parte ya, profe. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, vamos a trabajar con las sumas de Riemann. Los pasos que vamos a utilizar, muchachos. Paso número 1, determinar lo que viene siendo el valor delta X. N, como no va a ser un valor fijo en esta ocasión, no voy a decir que N vale 4, N vale 5, N vale 20. Va a convertirse solamente en N, una variable que luego vamos a estar calculando su límite. Vamos solamente a hacer la forma de B menos A. Por ejemplo, si el intervalo que estoy trabajando es, como se llama, 7 a 11, pues voy a hacer 11 menos 7 entre n. Esto va a ser igual a delta x. Y solamente resuelvo la resta que tenemos acá. Nos va a quedar 4 entre n igual a delta x. ¿Se entiende esto? No importa si a o b son negativos. La idea es que b sea siempre el más grande y a sea el más pequeño. ¿Hasta aquí alguna duda? O ¿Ninguna? sea, el B tiene que ser más grande. Siempre. Siempre, siempre. N que sería más... N es la cantidad de lo que viene siendo de rectángulos que voy a hacer, pero como N no lo quiero calcular, o sea, no quiero decir que vale 4, vale 5, lo voy a dejar así tal cual, porque luego cuando aplique el límite, cuando N tiende a infinito, eso te va a decir que vas a calcular infinitos rectángulos, por eso lo dejamos así. Ay, ok, gracias. ¿Ok? Sigamos. El paso número 2 es calcular lo que viene siendo las bases. Para calcular las bases necesitamos utilizar la fórmula CI igual a A más I delta X. ¿Okay? Donde A repetamos que es el valor inicial. Si A hubiera sido 4, pues ponemos 4 más I delta X. Recordemos que delta X lo calculamos en el paso anterior. Así que si suponemos delta X fue igual, no sé, a 4 entre N y A es igual a 2, no sé, supongamos. Entonces mi CI va a ser igual a 2 más 4 entre N por I. Podemos escribirlo así. Esta I no representa nada de números complejos, solamente es una I que va a servir de contador. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No tiene nada que ver con los números imaginarios, ¿verdad? Nada, nada que ver. Solo estamos trabajando Qué en números bueno, reales. porque ese tema no quedó claro. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Perfecto. Paso número 3, muchachos. Se evalúa este valor de CI en la función f de x. Esto nos sirve para buscar todas las alturas. Como no tenemos el valor específico de cada una que queremos, al hacer esto, obtenemos lo que viene siendo un completo, o sea, todas en completo, todas las alturas completas nos va a dar. Suponiendo que la función es f de x, igual no sea x cuadrada más 2. Lo que va a hacer al momento de evaluar f de CI es poner todo esto dentro de mi función. Y es por eso que les digo, si fallaron en el paso 3, lo que no saben es álgebra, porque aquí es donde vamos a tener que utilizar toda el álgebra. Aquí, por ejemplo, es un binomio al cuadrado. El cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo, ¿ok? Más el segundo al cuadrado, que va a ser 4 entre n i al cuadrado, más este de acá. Entonces, recuerden, muchachos, todo eso vamos a tener que utilizar. Aquí vienen todas las herramientas de álgebra que ya debemos dominar. Si no lo dominamos, hay que darle una repasada, que este tema lo vamos a ver en presenciales. Así que ahí es donde vamos a estar viendo si realmente saben álgebra o no. ¿Hasta aquí alguna duda?
Perfecto. Vamos a borrar. Sigamos. El paso número 4 es multiplicar el resultado de delta X que tenemos en el primer paso por el que obtuvimos en el tercer paso. Prácticamente es decir, multiplicas paso 1 por paso 2, por paso 3, disculpen. Multiplicamos el paso 1 por el paso 3. ¿Ok? Eso es lo que nos da el paso número 4. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? Perfecto. El paso Pero, número profe, 5, ¿qué se multiplicaría los resultados? los resultados, lo que te dio delta X y lo que te dio al elevar a la potencia o lo que sea, el paso 3. Y el paso número 5 es realizar el límite. Paso número 5 es realizar todo el límite. Ese límite feo. Me avisan o terminen de copiar para que veamos un ejemplo. Juan, ¿terminado de copiar? ¿O va, muchachos? Para que puedan explicar el ejemplo. Yo ya acabé, profe. Perfecto, ¿los demás? Ya estoy. Muy bien. Todos estos pasos, muchachos, los debemos, repito, a dejarlos marcados cuando estemos entregando nuestra tarea. Y repito, esto es para que yo pueda ver, pues, en dónde están fallando, ¿ok? Realmente qué es lo que están fallando y cómo lo están haciendo, ¿ok? Vamos entonces a lo siguiente. Tenemos que calcular el área de la región que se encuentra, pues, prácticamente entre 0 y 2 de la función x cuadrada. Entonces, paso número 1, determinar delta x. Entonces hacemos 2 menos 0 entre n. ¿Okay? Siempre debemos, repito, determinar cuánto vale delta x. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Perfecto. Luego, calcular lo que viene siendo CI igual a más I delta X. Notemos cómo CI, como A vale 0, lo escribimos, y delta X lo encontramos en el paso número 1, y nos va a quedar 2I entre N. Pues realmente solo eso nos quedaría. ¿Dudas?
¿Ninguna? Perfecto. Paso número 3. Evaluar el resultado anterior en mi función. Como mi función es x cuadrada, pues simplemente meto lo que me dio como resultado en la x cuadrada. Y nos va a quedar como 2y entre n al cuadrado. Eso nos da como resultado 4y cuadrada entre n al cuadrado. ¿Dudas hasta aquí? Me imagino que el siguiente paso es multiplicar 2 sobre n por 4y al cuadrado sobre n cuadrado, ¿no? Muy bien, Ángel. Ese es el paso número 4 porque es multiplicar, como nos dice, lo que nos dio f de ci por delta x. Eso es lo que nos está diciendo. 4y al cuadrado entre n al cuadrado lo multiplicamos por 2 entre n y nos va a quedar 8y al cuadrado entre n cúbica. ¿Hasta aquí alguna duda? Por el momento está fácil, pero cuando venga el límite ya va a estar fuerte. Efectivamente. Paso número 5, aplicar el límite. Lo que siempre vamos a tener, como quien dice, que escribir de adorno, así cuando escribíamos la integral, siempre escribíamos integral y escribíamos dx. Aquí lo que siempre va a escribirse y no va a cambiar es esto. Fíjense, esto siempre se va a escribir límite de n cuando tiende a infinito, de la sumatoria de i igual a 1 hasta n. Esto igualito, así como está, siempre lo vamos a escribir en el paso 5. Sea cual sea el ejercicio, siempre se va a escribir. Lo único que va a cambiar es esto que está acá. Esto va a depender del resultado que obtuviste en el paso 4. ¿Ok? Esto solamente va a depender de lo que obtuviste en el paso 4. Pero lo del inicio, del límite de n cuando tiene infinito, de la sumatoria, bla, bla, siempre igualito lo vamos a escribir en el paso número 5. Repito, siempre igualito. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? Perfecto. Ahora sí, a Es chambear. como lo hacíamos antes, ¿no? ¿Cómo? Es como lo hacíamos antes, ¿no? No hemos hecho nunca esto, por eso no sé a qué te refieres. Nunca No, hemos no, o trabajado. sea, ¿no? Ajá. No, o sea, me refería a que, o sea, no, antes se ponía el límite de n, creo que es ¿no? Sí, pero nunca hemos trabajado con sumatorias. No, ya me acordé, estoy confundido. Nunca hemos trabajado sumatorias, así que no hemos trabajado algo similar. Ahora, vamos a ver. Ahora sí a chambear esta parte. Primero que nada, muchachos, hay que reconocer qué variables les pertenecen a cada uno. Hay dos cosas aquí. Una, el límite de cuando n tiende a infinito y la sumatoria de i igual a 1 hasta n. Notemos lo siguiente. El límite está manejando la variable n. Repito, esto es lo que nos dice qué variable utiliza nuestra operación. El límite está utilizando la variable n. Mientras tanto, la sumatoria está utilizando la variable i. Entonces, para la sumatoria, todo lo que no sea i es solo una constante. ¿Queda claro esta parte? Repito, para la sumatoria, todo lo que no tenga is, o sea, la i latina, es prácticamente una constante. Quiere decir que el 8 para la sumatoria es una constante, la puedo sacar. La n cúbica para la sumatoria es una constante, la puedo sacar. Entonces prácticamente tengo que dejar adentro de mi sumatoria todo lo que tenga solamente i. Lo que estoy tratando de decir es que vamos a dejar algo así. Límite de n cuando tiende a infinito de 8 entre n cúbica por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i al cuadrado. Algo así, porque esto, repito, es una constante para la sumatoria, porque la sumatoria solamente tiene de variable la cis. Ahora, ya en cuanto al límite, no puedo tocar nada. Todavía no toco nada del límite porque si no lo voy a echar a perder. Lo primero es sacar
lo que no es constante, repito, digo, lo que son constantes, disculpen, de la sumatoria y dejar lo que no es constante dentro de la sumatoria. ¿Hasta aquí alguna duda? Pues es todo lo que afecta a la I, ¿no? ¿Cómo? Es lo que afecta a la I, ¿no? No, no, no. La I no está afectando no lo está afectando a nadie. Más bien, la sumatoria afecta a la I. Repito, la sumatoria afecta a la I. La I no afecta a nadie, o sea, no está afectando a nadie. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Nos quedaría algo así como acabo de borrar. Esto, repito, vuelvo a repetirlo hasta el cansancio, solamente puedo sacar las cosas que no tengan I. Todo lo que no tenga I lo puedo sacar de la sumatoria. Ahora, recordando nuestras propiedades de lo que viene siendo sumas notables, ¿a qué es igual la sumatoria de I al cuadrado, muchachos? Lo tienen en una fórmula. Se los di el día de ayer. Están muy calladitos, ¿eh? Maestro Delgadito. Sí, solamente me vas diciendo, ajá, para que lo sepa. A ver si está bien. Bueno, es n, entre paréntesis n más 1, entre paréntesis 2n más 1 sobre 6. Perfecto. El siguiente paso, muchachos, va a ser cambiar toda la sumatoria, toda esta, por la fórmula que nos acaba de decir la compañera. Nos va a quedar, recordemos que esta es la fórmula y nos va a quedar así. Eso va a ser mi nuevo límite. Ya no hay is. Y ahora sí, podemos calcular nuestro límite al infinito como ya deberíamos estar acostumbrados. Repito, como ya deberíamos estar acostumbrados. No era broma cuando les dije que ya es momento de estudiar otra vez esto. Y aquí ya cada uno lo va a hacer como guste. O primero simplifica, luego multiplica, etcétera, pero yo hice esto. ¿Ok? Multipliqué, luego simplifiqué, luego separé y por último me dio la respuesta donde lo que viene siendo el límite de más que nada de esta función es 8 tercios. Por lo tanto, el área comprendida de 0 a 2 de la función f de x igual a x al cuadrado es 8 tercios. ¿Hasta aquí alguna duda? Ojo, recordemos que el límite, porque puede ser que ahí se me confunda cuando lleguen, de cuando n tiende a infinito de 1 entre n es igual a 0. Es por eso que estos dos se nos cancelan, porque vamos a dar 0. Y el límite de una constante es la misma constante. Recordemos todas esas propiedades de límites, muchachos. Hay que estudiar bastante si no las recordamos para nada. Esta vez no nos va a subir un formulario, ¿verdad? No. Revísenlo ustedes. Yo les di clases el semestre pasado, así que ya mucha flojera estar con sus formularios. Entonces vamos a regresar a presenciales y menos les voy a dar formulario. Tienen que aprenderlo de memoria. ¿Me dice si hay alguna duda? Los puntos de X usted siempre nos los va a dar, ¿no? ¿Te refieren al límite de integración? Ajá, los puntos de 0 y 2 usted siempre nos los va a dar. Sí, amén. Por lo menos ahora sí. Porque cuando lleguemos a lo que viene siendo más adelante, lo que viene siendo la integración de áreas entre dos curvas, ustedes van a tener que buscar los valores de integración haciendo sistemas de ecuaciones. O sea, todavía falta, estamos comenzando.
¿O vamos, muchachos? ¿Terminamos de copiar? ¿Listo? Por mi parte, sí. Perfecto. Ya tienen chamba. Calcular el área comprendida de la función f de x igual a 5x menos 2 entre 1 y 6 por el método anterior y luego lo comprueban con el método geométrico. El método geométrico es graficar, ver qué fórmula, o sea, qué de cosas se forma y calcular el área con alguna fórmula que conozcamos para calcular áreas. Aquí es donde ya empieza la chamba real de cálculo. Todo lo que vimos al inicio de cálculo, muchachos, solamente fue calentamiento. Y qué bueno que vamos a regresar a presenciales. Ya me animé con este tema. Ya, muchachos, pues eso sería todo por el día de hoy, muchachos, en esa parte de cálculo. Ok. A ver. Perfecto, nos vemos, muchachos, bonita tarde.
Igualmente, profe, Viendo. bonito No. día.